Hola, hoy les quiero enseñar esta torta de zanahoria. Es una torta muy fácil de hacer, tiene poca azúcar y se demoran solamente 5 minutos en decorarla. Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina con el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, la harina de almendras y las especias. Y les cuento que para esta torta de zanahoria me inspiré en el chai, entonces las especias que tiene son muchas de las que se utilizan en esta bebida. Mezclamos todos los ingredientes secos y vamos a reservar este bowl. En un bol aparte vamos a mezclar los huevos con el azúcar morena, el aceite, la sal, la esencia de vainilla, la piña y la zanahoria. Cuando ya estén bien incorporados, vamos a agregar los ingredientes secos en dos partes, asegurándonos de mezclar muy bien, pero no vamos a sobrebatir la mezcla. Cuando terminamos vamos a poner la mezcla en dos moldes preparados para llevar al horno. Los moldes que yo estoy utilizando son moldes de 20 centímetros de diámetro. Y si ustedes quieren pueden utilizar también un solo molde de 20 centímetros de diámetro, pero le van a poner a la torta entonces alrededor de 8 minutos más de horneado. Vamos a llevar las tortas a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 15 minutos. Cuando han salido del horno, despegamos los bordes con una espátula y vamos a dejar reposar las tortas por 5 minutos. Luego de esto las vamos a desmoldar, les vamos a quitar el papel de horno y las vamos a dejar enfriar completamente. Mientras las tortas se enfrían, vamos a hacer la cobertura de queso crema. Y quería aclararles antes de empezar precisamente que esto no es un icing de queso crema, es una cobertura muy ligera, y esto porque no lleva la cantidad de azúcar que un icing lleva normalmente. Empezamos a batir el queso crema con el azúcar impalpable y cuando veamos que ya están más o menos incorporados, entonces empezamos a añadir la crema. Y seguimos batiendo hasta que la mezcla se vea firme. Y esto es totalmente opcional, a mí me gusta ponerle la ralladura de media naranja a la crema. Transferimos la cobertura a una manga pastelera y la vamos a reposar en la nevera por 20 minutos. Ahora vamos a hacer nuestro curd de naranja. En frío, es decir, con la olla apagada, vamos a mezclar el jugo de naranja con la cúrcuma, la maicena y el azúcar y vamos a asegurarnos de que no haya ningún grumo. Cuando los ingredientes están diluidos, vamos a calentar la mezcla a fuego bajo y vamos a revolver constantemente para que no se nos vayan a formar grumos. Cuando vean que la mezcla se torna transparente, la vamos a retirar del fuego.
Y este es el momento de añadir la mantequilla y luego de 5 minutos de reposo vamos a añadir las yemas de huevo. Y esa es la consistencia que deben obtener. Vamos a transferir el curd a una bandeja y lo vamos a llevar a la nevera también por 15 minutos. Cuando los ingredientes estén fríos, vamos a empezar a decorar la torta. Esta decoración se demora 5 minutos, en serio, es muy sencilla. Vamos a poner un aro de la cobertura de queso crema y en el centro vamos a poner el curd. Cubrimos con la otra torta de zanahoria. Y cubrimos con el resto de cobertura de queso crema. Y como les dije, esta decoración es súper sencilla, muy rápida de hacer, y la razón por la que es tan sencilla también es porque esta torta es muy rica, no necesita tantas cosas encima. Y a mí me gusta utilizar ingredientes muy naturales para decorar las tortas, entonces en este caso tengo un poco de nueces tostadas que voy a poner encima y un poco de zanahoria que había cortado en julianas previamente, muy fina, y había marinado en un poquito de sirope de maple. Bueno, y este es el resultado, así es como se ve nuestra torta chai de zanahoria. Si les gustó esta receta, denle like al video y suscríbanse a mi canal. Nos vemos en la próxima.